Tres. Buenas tardes, hoy estamos con Omar Vera, quien es integrante del MODEP y es director del periódico Tupión. Él nos va a contar un poco sobre la historia del MODEP y cómo han sido los movimientos sociales en la participación del desarrollo. Omar, cuéntanos la historia del MODEP. El Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo nace en el año 2001 como un esfuerzo de muchas organizaciones sociales del país por construir un espacio donde se pudieran articular en torno a unos principios comunes y presentar una propuesta diferente del país, una propuesta de transformación de la sociedad. Principalmente se plantean como necesidades establecer unos principios antiimperialistas, primero que todo, democráticos y de construcción común de una agenda de país hacia un gobierno democrático y popular. ¿Cómo es eso del gobierno democrático y popular? Es una propuesta hacia una nación donde fundamentalmente podamos tener el control de nuestros propios recursos naturales, de nuestras propias riquezas, de nuestras propias infraestructuras, recursos humanos, recursos económicos, posibilidades de producción, empresas nacionales que se puedan desarrollar a partir de las necesidades del pueblo y no necesidades, digamos, de las multinacionales, del sector privado internacional, del sector financiero fundamentalmente que especula a nivel mundial. Entonces por eso se plantea como un movimiento antiimperialista, como una organización que se plantea la transformación de la sociedad y la lucha por un gobierno democrático popular, un gobierno que sea del pueblo efectivamente y que construya órganos de poder que reconozcan las necesidades y las visiones propias de cada una de las comunidades y de los pueblos que hay en Colombia, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido el proceso de formación del MODEP? Bueno, a inicios de los 90 se cayó el muro de Berlín y quienes tenían la propuesta de cambiar la sociedad antes de eso tuvieron una profunda crisis a nivel mundial, es decir, se pensaba que las grandes utopías y los grandes sueños de transformación de la sociedad se caían también con la caída del bloque socialista europeo, ¿no? Sin embargo, mucha gente de distintos sectores sociales empezamos a encontrar con un presupuesto básicamente en que primero estamos construyendo agenda social desde los sectores populares, ¿cierto? Entonces empezamos a encontrarnos organizaciones de estudiantes, organizaciones de trabajadores, de maestros, de intelectuales, de artistas, de madres comunitarias, de mujeres, de jóvenes en los barrios, de usuarios de los servicios públicos y empezamos a conformar espacios de encuentro, ¿cierto? Y los estudiantes íbamos a los barrios a acompañar a los usuarios de servicios públicos que luchaban por mejores tarifas de los servicios y mejor cobertura, por ejemplo. La gente las mujeres, por ejemplo, se articulaba mucho con las luchas de los obreros, es decir, teníamos una serie de pequeñas organizaciones que estaban disgregadas y empezaron a juntarse en torno a lo que se llamó la agenda clarista, la agenda de las clases populares, ¿cierto? Hacia el año 2000, en el año 99 empiezan a hablarse de los procesos de unidad de los sectores sociales en distintas tendencias. Se crea por iniciativa de la Cruz del Frente Social y Político. Nosotros pues al principio estuvimos como muy distantes de eso y en 2000-2001 se generan varios eventos que llevan a ver la necesidad de conformar un movimiento único en el MODEP que entró a participar del Frente Social y Político. Se construye un programa de unidad con el que estamos trabajando desde entonces y fundamentalmente nos planteamos la oposición en ese momento a la elección de Álvaro Uribe como presidente, que ya pues era una cosa que se veía venir, y la necesidad de construir una agenda social mucho más fuerte de parte de todos los sectores, es decir, tenemos una izquierda bastante dividida y disgregada y lo que vemos era la necesidad de participar en espacios que nos permitieran coordinarnos con otros, ¿no? Esa es como la historia. A partir de eso participamos en el Frente Social y Político y después en la conformación del Polo Democrático Alternativo. Okay. Para los movimientos sociales, ¿qué significa el desarrollo? Hay dos visiones. Es la visión positiva del desarrollo y la negativa. La visión positiva podríamos decir que es la visión tradicional de la revolución industrial, donde se piensa que el alcanzar unos niveles mayores de producción y de articulación del aparato económico de un país va a permitir la prosperidad de toda su población.
Sin embargo, también se está planteando una crítica a esa visión positiva, no solamente desde las ciencias sociales, sino digamos, desde visiones mucho más particulares de los pueblos indígenas, por ejemplo, donde se dice efectivamente esa visión desarrollista destruyó la tierra, ¿cierto? Y generó grandes problemas. Entonces se dice, necesitamos otro tipo de desarrollo, un tipo de desarrollo alternativo para los pueblos, construido desde la necesidad de los pueblos y también desde las posibilidades que ofrecen los pueblos, generando otro tipo de formas de pensar, otro tipo de formas de producir, otras formas de vivir. Es decir, no podemos seguir construyendo una economía basada en Colombia, la minería, por ejemplo, cuando lo que están es abriendo grandes minas de cielo abierto en Colombia, en zonas de reservas, de reserva biológica, reserva ecológica, que en últimas van a dejar sin agua y sin comida a la gente. ¿Sí? Es sencillo. O sea, si vamos a tener que cambiar oro por agua, pues la elección no es tan difícil. Si necesitamos cosas para la gente y no para que se exhiban en los estantes de las joyerías de Europa, ¿no? Necesitamos que la gente en Colombia tenga alimentación digna, porque en Colombia la gente se está muriendo de hambre. ¿Sí? Ese es el modelo de desarrollo que necesitamos plantearnos desde los movimientos sociales, es decir, cómo nos planteamos un modelo de país diferente en términos de que pueda establecerse un país que se articule y articule sus planes económicos, sociales, políticos, de construcción cultural, de identidad, a partir de las necesidades reales de la gente. Y las necesidades reales de la gente no son una ficción, están allí, son tangibles y se necesita explorar sobre qué terrenos que se tienen que construir, planes para que eso pueda darse, ¿no? Eso solamente lo podrán hacer los movimientos sociales ganando poder para a nivel local, a nivel nacional, para poder establecer sus propias agendas. De otra manera no va a ser posible, porque lo que nosotros vemos es que las agendas sociales, económicas, políticas, militares, culturales que define el Estado están definidas en torno a los intereses de unas clases dominantes que fundamentalmente tienen unas alianzas con el imperialismo, es decir, con el gran capital financiero, las grandes potencias, y que definen el orden económico del país. Es decir, ellos no están interesados en solucionar el problema de hambre a la vecina que tenemos allí, viendo a sus hijos morir de hambre, ¿no? Es una situación muy compleja, y solamente si la gente entiende su poder propio, su poder individual, su capacidad de transformar la sociedad desde cosas muy pequeñas y desde la movilización social también, es decir, de su encuentro con otros, podremos empezar a trabajar en eso. Pero es un proceso que tarda tiempo, que tarda un trabajo muy fuerte, y en el que pues también en Colombia estamos expuestos a grandes riesgos por la situación del país, ¿no? Hablas de procesos y de cómo los movimientos sociales están vinculados a los cambios. El MODEP, ¿qué proyectos tiene como para realizar los cambios sociales y políticos del país? Bueno, el MODEP en estos momentos trabaja a nivel de distintas organizaciones dentro de distintos movimientos sociales. Estamos en el movimiento estudiantil, trabajando con estudiantes universitarios, con estudiantes de colegios. Estamos dentro del movimiento de mujeres, trabajando con asociaciones de mujeres a nivel local por todo el país, con madres comunitarias. Estamos dentro del movimiento de obreros y trabajadores, trabajando en diferentes sindicatos, en diferentes organizaciones de trabajadores.